Recordemos que la cuentística, o el cuento, es la narración breve de un hecho real, ficticio o de ambos, y que se estructura en una introducción, un desarrollo y desenlace. En cambio, la cuentística hispanoamericana actual, años 40 del siglo XX hasta nuestros días, tiene una visión más amplia y universal de los problemas humanos. Busca nuevos caminos. Por eso, el cosmopolitismo europeo llega a Latinoamérica y desplaza al criollismo. Los cuentistas hispanos absorbieron las técnicas vanguardistas, las recrearon y las elevaron al rango de clásicos de nuestro tiempo. En esta oportunidad, nosotros vamos a analizar solamente a 3 de ellos: a Jorge Luis Borges, a Julio Garmendia y a Juan Rulfo. Jorge Luis Borges cultiva la poesía, el ensayo y el cuento, y es uno de los escritores de mayor renombre en la literatura hispanoamericana. A él hay que ubicarlo en la corriente literaria conocida como superrealismo, que es una tendencia literaria que trata de ir más allá del realismo. En Borges, el mundo real y el mundo irreal se entrecruzan. El mundo es una encrucijada enredada y la existencia es desconcertante. Con Borges vamos a tomar el cuento llamado El Sur. Es un cuento que tiene como protagonista a un hombre llamado Juan Dalmán. Un día, el protagonista se golpea la cabeza y es llevado a un sanatorio. Cuando está al borde de la muerte, es cuando el autor comienza a jugar con el tiempo y el espacio. El lector se comienza a confundir constantemente sobre el lugar donde se encuentra Dalmán. Se muestran 2 lugares paralelos, el sur y el sanatorio. No podemos darnos cuenta de dónde realmente el protagonista se encuentra. El cuento termina con la siguiente frase: Dalmán empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Esta última frase muestra ambigüedad, ya que no se sabe si el protagonista murió o no. El cuento nos hace pensar y nos complica el tema de la realidad y la no realidad. Julio Garmendia fue el creador del realismo mágico hispanoamericano, recurso narrativo que consiste en presentar los hechos reales como si fueran fantásticos, sin que la realidad sea deformada en ningún sentido. En sus cuentos, él logra fusionar con gran habilidad lo inverosímil con aires de verdad, sin dejar de un lado la crítica social y humana. El médico de los muertos cuenta la historia de varios muertos desesperados por el ruido que hacían los vivos al reconstruir la ciudad. El ruido era insoportable y los muertos buscaban al celador del cementerio para hacerle saber sus quejas. Buscaron sin parar al vigilante hasta dar con él, quien en su condición de muerto se sentía sin voluntad para darles una respuesta y alentó a todos a buscar al médico allí enterrado, quien en vida fue abnegado en su profesión. La trama ya nos ofrece una historia inverosímil con una carga de ironía. Esta se presenta cuando el médico, que en vida lucha contra la muerte, se da cuenta que él está muerto. Este cuento también presenta una crítica a la forma como la sociedad se comporta, sin una planificación adecuada y no teniendo en cuenta el daño que se pueda causar. La visión del mundo de Juan Rulfo es casi siempre trágica y desgarrada. A Rulfo se le ubica en el neorrealismo, la problemática concreta y real del hombre. En este caso, el hombre mexicano se nos presenta de tal forma que se convierte en una problemática internacional. En El hombre se observa una narración desde diversos ángulos. Se inicia en tercera persona, pero luego se presenta la narración desde el punto de vista del perseguido, del perseguidor y desde un contemplador distinto del autor, el pastor. Lo más interesante de estas visiones es que las mismas se entrecruzan y se superponen. Narra la historia de cómo un hombre se erige perseguidor de otro, de quien ansía vengarse, llegando hasta su casa y matando a su familia, sin que precisamente su objetivo esté entre los asesinados. Posteriormente a eso, el perseguido se vuelve perseguidor del que en primer momento lo perseguía, y se da la tarea de rastrearlo por las montañas hasta conseguirlo sentado en el río para matarlo, y a la vez tomar venganza por la venganza del otro. Luego de analizar brevemente
a estos tres autores, podemos definir las características de la cuentística actual. Diversidad de tendencias en la cuentística actual. Veremos presencia de superrealismo, realismo mágico, neorrealismo, expresionismo, cubismo, existencialismo, surrealismo, entre otros. Rompimiento del hilo narrativo. Se permite que el relato sea narrado desde varios puntos de vista. El lector es activo, es decir, el lector se ve obligado a ser parte de la historia. Casi se pudiese decir que es coautor. Temática variada. La temática se inclina más hacia todo lo que exprese la angustia existencial. Dislocación de los planos temporales. Presente, pasado y futuro se mezclan con las intervenciones del subconsciente. Confusión de los personajes. Los personajes se van a expresar con la totalidad de su ser. Búsqueda de nuevo significado en el hablar. El lenguaje en estos cuentos es mucho más crudo y hasta grosero. Suele no tener un desenlace. No hay un final desastroso, pero tampoco hay un final feliz. Ahora tienes una mejor idea de la riqueza literaria que tenemos como hispanos. Y apenas vimos 3 de las figuras más representativas de la narrativa corta. Lo importante para concluir con la cuentística actual es que cada una de las obras refleja la necesidad del escritor hispano en poner de manifiesto su forma de pensar y actuar, en busca de una literatura que lo identifique como creador y promotor de su propio mundo. El tropel de nuevos contenidos y tendencias europeas logró el verdadero afianzamiento de nuestra propia literatura. Te espero en nuestro próximo viaje y recuerda que la mejor manera de viajar lejos está en el libro que tengamos en nuestras manos.